La semana pasada explicamos un panorama general de Efesios 1 del 3 al 14 y luego nos detuvimos en la importancia que Pablo le da a nuestra unión con Cristo y explicamos brevemente lo que pasa en Cristo y luego hablamos de los lugares celestiales. Voy a volver a leer Efesios 1 del 3 al 5 voy a leer hasta el 6, hoy vamos a ver más o menos del 4 al 6, yo puse el 4 al 5, pero vamos a ver algo del 6 también. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Inmediatamente después de Pablo decir que el Señor nos bendijo, Pablo está queriendo comunicarnos su asombro, el asombro que él tiene por el amor que se manifestó de parte de Dios al salvarnos. Y quiere llevarnos a ver la salvación como algo que supera nuestra vida y algo que sobrepasa los límites del tiempo, las tiranías de este mundo caído. Y luego de Pablo guiarnos en esta oración de bendición al Padre, porque ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo, pasa al tema de la elección y de la predestinación. Algo bien interesante es que Pablo menciona el tiempo en el cual Dios nos bendijo y nos relata la primera bendición que recibimos de parte de Dios en lo que se conoce como la elección. Muchos han dicho, cuando se habla de identidad, algunas personas han dicho que saber de dónde venimos nos ayudará a desarrollar un fuerte sentido de quiénes somos en realidad. Desde el inicio de la exposición de este libro, yo les dije que una de las cosas que este libro iba a ayudarnos a enfatizar era nuestra identidad en Cristo. Y para Pablo es importante que nosotros veamos la primera bendición, cuándo se dio y cómo se dio. La primera bendición que vemos de alguna manera es que Él nos escogió en Cristo. Hoy vamos a ver 3 bendiciones y luego vamos a ver 3 razones por las cuales yo creo que Dios quiere que sepamos esto. Pero las 3 bendiciones que vamos a ver y el pequeño bosquejo para esta noche es: elegidos antes de la fundación del mundo, predestinados en Cristo y aceptos en Cristo. Vamos a empezar con la primera. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Pablo, de alguna manera, al hacer esta oración, él está llevando algunas preguntas a su mente que yo quiero que nosotros llevemos a nuestra mente. No sé si alguna vez tú te has preguntado cuándo fuiste salvo. No sé si te has preguntado dónde se origina nuestra salvación, en qué momento Dios empezó a amarnos. Algunos tenemos esa imagen y esa idea de que Dios empezó a amarnos cuando nosotros le recibimos y todo, pero en realidad, cuando vamos a ver en esta noche cuándo Dios empezó a amarnos y desde cuándo Dios empezó a bendecirnos con toda clase de bendición espiritual. Y la respuesta que Pablo nos da en el verso 4 es que Dios empezó a amarnos antes de la fundación del mundo. La expresión antes de la fundación del mundo o desde la fundación del mundo es una expresión en la escritura que generalmente se usa para referirse a la eternidad. Lo que Pablo está diciendo es lo mismo que nos dice el profeta Jeremías en su capítulo 31 y verso 3, que Dios no nos amó desde que le recibimos o desde que le buscamos o desde que nos acercamos a Él, sino que Dios nos ha amado con amor eterno y que fue por ese amor eterno desde la eternidad con el que Él nos ha amado, por lo cual nos ha atraído hacia Él con misericordia.
Lo que Pablo quiere que sepamos y lo que este pasaje Dios trata de comunicarnos es que su amor para con nosotros va más allá de los límites de nuestra propia existencia misma, va más allá de los límites del tiempo, va más allá de los límites del espacio. Y la palabra que el apóstol Pablo usa para referirse a la eternidad es esta palabra antes de la fundación del mundo. Y aquí quiero pedirle favor a Byron González que me ayudes con Juan 17:24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Vean, Jesús está orando y está orando a Dios por aquellos que Él le fueron dados por el Padre y por aquellos que Él ya les dio a conocer su nombre, ya les mostró su gloria, pero a quien Él les va a encargar la edificación de la iglesia, porque Él está próximo a morir y luego unos días después a ascender obviamente después de resucitar. Pero Jesús en esa oración que Él hace públicamente delante de sus discípulos, Él recuerda y los lleva a ellos a antes de que el mundo existiese y Él explica que el Padre lo amó antes de la fundación del mundo. Antes en el libro de Juan vemos a Juan registrando en Juan 3:5 que el Padre ama al Hijo y le ha entregado todas las cosas en su mano. ¿Cuándo se originó y por qué se originó el plan de salvación? Lo que Juan nos está diciendo y lo que Pablo nos está diciendo también es que el plan de salvación inició entre el amor de un padre hacia su hijo, entre el amor de Dios Padre hacia Dios Hijo, y en ese amor de Dios Padre hacia Dios Hijo, Dios quería darle algo al Hijo y quería darle todas las cosas, y entonces planificó la creación, la redención y la salvación para elegir algunos y dárselos al Hijo. Y en esos algunos estábamos nosotros. Ahí se originó nuestra salvación. Dios, aún sin existir nosotros, como cuando usted ve algo que no está en la realidad, pero se plasma en un diseño, se plasma en un plano, y dice, se va a construir esto, y esta habitación, por ejemplo, va a ser para mi hijo. Entonces, eso es algo que nos cuenta el plan de salvación. El inicio del plan de salvación fue el amor del Padre con el Hijo. Por eso la Biblia dice que Dios no se escogió en él, antes de la fundación del mundo. Dan, ayúdame con Isaías 46:9-10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Dice Dios que Él declara el fin desde el principio, desde la antigüedad establece lo que aún no existe, lo que aún no ha sido hecho. Tanto Isaías como Juan como Pablo nos están diciendo que no existíamos y que cuando Dios supo que tú ibas a existir, que Él te iba a criar, Dios declaró, será mi hijo, será mi hija, llegarán a ser santos y sin mancha. O sea, antes de hacer el mundo, Dios pensó en su Hijo, y al pensar en su Hijo, pensó en nosotros, pensó en el nuevo cuerpo, pensó en la esposa, pensó en la comunidad que estaría conectada a su Hijo. Y luego diseñó el mundo para poner en ese universo aquellos que Él había amado antes de hacer el mundo. Y Dios creó el mundo con todo el nivel de detalle que nosotros conocemos para poder disfrutar de su grandeza. Pero primero nos amó al elegirnos, predestinarnos y aceptarnos. Dios pensó en un mundo angélico y en un mundo humano libre.
Él previó en su eterno consejo, él se dio cuenta de que algunos seres angélicos se iban a apartar de él y vio también que algunos hombres se iban a apartar de él, pero él dijo, lo voy a permitir porque son seres libres, pero algunos de ellos los voy a volver a traer hacia mí, los voy a traer de regreso a mí, los voy a atraer con misericordia, porque aunque se alejen de mí, yo los amé con amor eterno. Estoy citando Jeremías 31:3. La palabra que Pablo usa para decir no se escogió es una palabra que en griego es eklejomai, que significa apartar, escoger, elegir, con el sentido de seleccionar algunos de entre un número de varias alternativas, o con el sentido de seleccionar a uno o algunos de entre una cantidad mayor. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que Dios nos eligió, nos apartó, nos santificó, nos amó a nosotros aún antes de que nosotros existiéramos. Jesús usó esta palabra muchas veces. En Marcos 13:20 leemos, y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, y vean el énfasis, escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vean Cristo hablando de nuestra unión con Él. Él viene y llama a sus discípulos, y esta palabra no es solo para los discípulos, es también para nosotros, y dice, ustedes no me eligieron, ustedes no me buscaron, yo los escogí, yo los elegí, yo los designé para ir y dar fruto. Aunque de alguna manera nuestra experiencia y nuestro recuerdo es que hubo algo que nos hizo buscar a Dios, es que hubo algo nos hizo creer que nosotros en determinado momento buscamos a Dios, nos acercamos a Él. Lo que la Biblia nos enseña es que detrás de nuestra realidad Dios estaba operando, Dios estaba trabajando, Dios nos había elegido antes y Él buscó los momentos para acercarse a nosotros y atraernos, para acercarse a nosotros y llamarnos, para acercarse a nosotros e ir cambiando nuestro corazón de manera que nosotros pensáramos que nosotros lo estábamos buscando, pero en realidad Él era el que nos había escogido, Él era el que nos había elegido, Él pasó delante de nosotros, obviamente de forma espiritual, y nos dijo, sígueme. Y hubo algo en nosotros que fue irresistible a ese llamado y decidimos seguirle. Los discípulos creían que ellos habían escogido seguir a Jesús como su maestro, y Jesús les dice, no me escogieron ustedes, sino que yo los escogí a ustedes. Hermana Sonia, ayúdeme con 1 Corintios 1, del 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pablo les dice a los corintios, uno de los problemas de los corintios, que a veces es un problema también nuestro, lastimosamente, era el problema de la arrogancia. Y Pablo les dice, consideren a quienes Dios escogió. Dios no escogió los sabios, sino lo necio para avergonzar a los sabios. Y no escogió lo fuerte, sino lo débil para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y lo menospreciado escogió Dios para anular lo que es. ¿Para qué? Para que nadie se jacte, para que nadie se enorgullezca, para que nadie esté arrogante en su presencia. Mateo 22:24 usa la palabra también varias veces. Mateo 22:14 lo leo yo, dice, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y esto debe hacernos temblar por un lado, y por otro lado debe de
llenarnos de un profundo agradecimiento, porque si estamos aquí, si estamos oyendo esta palabra, es porque Dios nos escogió y quiere que sepamos que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Algo muy lindo también cuando habla del tiempo final y el mover de engaño. Cristo dice, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, en Mateo 24, harán grandes señales y prodigios para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Pero ¿qué está dando a entender Jesús? Que no será posible. Porque como Él los escogió, Él los va a guardar para no ser engañados. Hermano Gerardo, 2 Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hay algo importante aquí que hacer notar, ¿verdad? Pablo dice, yo todo lo soporto, las aflicciones, los naufragios, la cárcel. ¿Por qué? Por amor a los escogidos. ¿Por qué? Para que ellos también sean salvos. Entonces, Pablo está diciendo que los escogidos van a ser salvos, pero que él necesita ministrar para que ellos sean salvos. Pablo no está dejando al azar ni está dejando a la suerte el hecho de que los escogidos vayan a ser salvos. Pablo está diciendo, necesitamos predicar el evangelio porque hay escogidos que Dios ha escogido para que a través de nuestra boca escuchen el evangelio y sean salvos. Entonces Pablo dice, no me importa sufrir, no me importa la oposición, no me importa todo. Yo tengo una tarea y yo sé que hay gente que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo, pero ellos deben obtener la salvación a través de la predicación de mi boca. Cuando Pablo llega a Corinto, también en el libro de Hechos está registrado que Dios le habla y le dice, no temas, no te detengas, habla porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces Dios le estaba diciendo que por cuanto Él había escogido a muchos para salvación que estaban viviendo en ese momento en Corinto, Él debía de predicar la palabra. La segunda bendición que vemos es la predestinación. Dice, en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, y en el verso 11 lo vuelve a repetir, en Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su voluntad. La palabra predestinó es la palabra griega proorizo, que aparece solo 7 veces en el Nuevo Testamento, que significa decretar de antemano, predeterminar o determinar algo antes de su ocurrencia. Si nosotros lo vemos así, predestinar es, de alguna manera, es marcar el destino antes de que el viaje comience. Antes de que nosotros naciéramos, antes de que fuésemos criados, antes de que viniéramos a la tierra, Dios nos había dado ya un destino al cual vamos a llegar. Ahora, quiero explicar que no debemos malentender la predestinación como la orquestación de parte de Dios de cada detalle específico en nuestra vida, porque eso contradeciría que Dios nos ha dado libertad. Por supuesto, Él interviene en nuestra ruta, en nuestro caminar, en nuestra vida de manera constante. Él está con nosotros siempre y Él interviene en nosotros por amor, pero eso no quiere decir que Él violente nuestra voluntad. Él también nos da voluntad para caminar. Entonces, lo que la palabra predestinación debemos de entender es que no es el determinismo, no es el determinismo aquel de que ya estaba escrito que así sucediera y así tenía que suceder y eso iba a suceder porque sí. No cada detalle de nuestra vida es que obviamente Dios lo conoce en su presciencia y en su omnisciencia, pero no es que Él esté determinando cada situación de nuestra vida. Lo que Él ya determinó, lo que Él predestinó fue el final. O sea, sí o sí, los que Él eligió van a terminar salvos. Sí o sí, por ejemplo, si nos subimos, si esto fuera un viaje y vamos, no sé, a Europa, sí o sí vamos a terminar en Europa. Ahora, puede ser de que a algunos les lleve más tiempo, otros les lleve menos tiempo, otros se vayan por mar, otros se vayan por avión, otros tomen la ruta equivocada y tenga después que Dios devolverlos de ruta. O sea, la ruta
de alguna manera es cambiable porque nuestra voluntad es cambiable, pero el destino está asegurado. Esta palabra, una de las veces que aparece es respecto a la muerte de Cristo en Hechos 4 del 27 al 28. Los discípulos están orando después de haber sido encarcelados y dice: Señor, en esta ciudad se unieron Herodes junto con los gentiles contra tu siervo Santo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Lo que aquí Pedro está diciendo en su oración y los apóstoles es que Dios Padre había predestinado la crucifixión. Lo maravilloso de este pasaje es que el mismo pasaje dice que aunque Dios lo había predestinado, quienes lo hicieron fue Herodes, fue Poncio Pilato, fue el pueblo de Israel juntamente con los romanos. El mismo pasaje está reconociendo el suceso histórico basado en la voluntad humana y al mismo tiempo la está entremezclando con el eterno consejo de Dios que había determinado la muerte de su Hijo para nuestra redención. O sea, Dios lo determinó, pero los hombres lo ejecutaron. Fue conforme al propósito de Dios, fue conforme al determinado consejo de Dios, sí, pero de alguna manera no violentando las libertades humanas, sino previendo de alguna manera las situaciones que se iban a dar. Buscando Romanos 8, del 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí Pablo también vuelve a mezclar la perspectiva nuestra y la perspectiva de Dios. Y desde la perspectiva nuestra, los salvos son los que amamos a Dios. En esto conocemos que hemos nacido de Dios, en que amamos a Dios y en que amamos a nuestro prójimo. Entonces Pablo dice, los que aman a Dios son los que Dios llamó conforme a su propósito. Ahora, ¿por qué los llamó? Dice el verso 29, los que de antemano, desde antes de que las cosas fueran claras, conoció. Aquí la palabra conoció la podríamos cambiar por eligió en amor. La palabra en la Biblia conoció no habla de información mental, habla de amor, habla de relación. En la mayoría de veces conocer es amar. Los que antes Dios eligió en amor o conoció en amor o decidió relacionarse con ellos en amor, a estos los predestinó. Y la predestinación, el destino que les marcó fue llegar a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, ese es el destino al que todos sí o sí vamos a llegar, obviamente post-resurrección. Pero lo maravilloso es que en el verso 30 Pablo vuelve a contarnos lo que el Padre hace en nuestra salvación. Y entonces dice que el Padre, después de que nos conoció, nos predestinó. Esa predestinación es que cuando nos amó, cuando nos eligió antes de que el mundo existiese, nos marcó el destino. Y dijo, en algún momento yo voy a entrar a su vida y en algún momento yo lo voy a resucitar, yo lo voy a salvar. Y entonces a esos que él predestinó en el tiempo los llama. Este es el llamado eficaz, este es el llamado conforme a su propósito del que habla el verso 28, y es el llamado ante el cual atendemos cuando escuchamos el evangelio y cuando nos sentimos atraídos a recibir a Cristo o a rendirnos a Él o de la manera en que cada uno lo ha experimentado. Eso fue el llamado. Y entonces a estos que llamó, a estos también justificó. Lo interesante es que en el griego dice a estos, a este grupo, no, ni uno más ni uno menos, y a estos que justificó, a estos glorificó. Todos los justificados
fuimos llamados, porque fuimos predestinados y vamos a ser glorificados. Todos vamos a ser glorificados. Esto es algo maravilloso. El tema de conoció también puede tener que ver con que nos escribió en su libro. En Apocalipsis 13:8 dice que los nombres de los salvos fueron escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. O sea, la salvación no inició en este mundo, inició antes de la fundación del mundo. Y que Juan 6:37-39. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Viene Cristo y explica la salvación y dice, señores, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Todo el que el Padre eligió antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo existiese, para dármelo a mí, va a venir a mí tarde o temprano. Y cuando venga a mí, cuando Él al final su voluntad se rinda al llamado de Dios, porque se va a rendir sí o sí, yo no lo echaré fuera. Porque esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Todo el predestinado va a ser llamado, va a venir a Cristo y va a ser resucitado por Cristo en el día final. Nuestra salvación está segura en la elección de Dios y del Hijo. El Padre nos elige, nos posiciona en Cristo, nos llama a Cristo, respondemos, nos acercamos a Cristo, pero si nos acercamos a Cristo es porque primero el Padre nos dio a Cristo. José Manuel, Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Este verso es muy, muy importante porque aquí Cristo está diciendo nadie, el ser humano está incapacitado para buscar a Dios y para encontrarlo. Nadie puede venir a mí. Y la palabra puede es la palabra dinamai, que significa ser capaz. Cristo está diciendo que nadie es capaz de venir a mí si no lo arrastra. La palabra trae, en realidad es la palabra elquio, que es arrastra, el Padre que me envió. Y es bien interesante porque a veces el Padre nos llama y nos llama y nos llama hasta que nos arrastra para que lleguemos a Él. Romanos 3 te explica esto, ¿verdad? No hay nadie que busque a Dios, no hay uno que haga lo bueno, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Y Pablo lo demuestra con pasajes de Salmos y de los profetas, y en este mismo libro de Efesios, Pablo va a reinterpretar esta incapacidad para venir a Cristo como muerte, va a decir estábamos muertos, y esa es otra manera de decir estábamos incapacitados de venir a Cristo. Dani, ayúdame con Hechos 13:48. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje, y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Amén. Todos los que fueron elegidos, todos los que estaban destinados, dice mi versión. O sea, nadie creyó que no hubiera sido elegido. ¿Quiénes creyeron? ¿Quiénes creyeron? Los que estaban elegidos para recibir la vida eterna. Si tú y yo hemos creído, es porque habíamos sido elegidos por el Padre antes de la fundación del mundo. Segunda Tesalonicenses 2, del 13 al 15. Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios a causa de ustedes, hermanos amados por el Señor. En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Él los llamó por medio de nuestro Evangelio para que posean la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. Es muy, muy importante este verso porque dice, Pablo está confirmando, nos está diciendo desde el principio
Debemos de dar gracias a Dios porque desde el principio nos escogió para salvación. El verso 14 dice, nos llamó por medio del Evangelio. Pero el verso 15 es bien interesante porque dice, por lo tanto, manténganse firmes y retengan. Aunque tenemos la certeza de que Cristo dice que a los que el Padre escogió, Él los resucitará en el día final, es también nuestra responsabilidad mantenernos firmes y retener la doctrina. Escogidos desde el principio, predestinados y llamados no implica no perseverar. Al contrario, entender esta verdad nos debe llevar a afirmarnos más en Cristo. Hay quienes que la predestinación no es que Dios eligió antes, sino es que Dios vio desde antes que tú ibas a creer y entonces Él te predestinó, pero como quien dice en la presciencia, como quien dice que Dios te predestinó después de que viajó al futuro, vio que tú creíste y entonces regresaste, lo cual no es lo que la Biblia dice. Y aquí quiero citar la explicación que Juan Calvino dio, que creo yo que lo explicó mejor que yo. Dice, Dios no pudo prever nada en el hombre, sino lo que era merecedor de destrucción eterna, mientras no lo creara nuevamente por su espíritu. Si pues ningún hombre tiene nada bueno que no haya recibido de Dios, según 1 Corintios 4:7, Dios por lo tanto previó a los suyos, no previendo sus méritos, pues no tenían ninguno, sino porque los miró con misericordia y favor, distinguiéndolos así de otros y contándolos entre sus hijos a pesar de todo su pecado e iniquidad. O sea, si Dios no interviene en nosotros para poder llegar a Él, somos incapaces de llegar a Él. O sea, Cristo lo dijo bien claro, nadie puede venir a mí. Efesios 2 lo dice claro, estábamos muertos. Romanos 3 lo dice claro, no había nadie que buscara a Dios. Juan 5 es otro pasaje donde Jesús también lo dice, no queréis venir a mí, no, o sea, no está en vuestra voluntad buscarme. Pero pasemos a lo tercero y luego vamos a regresar al por qué. La tercera bendición que viene del Padre, la primera bendición del Padre es que nos eligió, la segunda bendición del Padre es que nos predestinó y la tercera, interconectada a estas dos anteriores, es que nos hizo aceptos en el amado. Y lo que quiere decir ahí es que nos aceptó o nos amó subordinadamente por el amor a su Hijo. El Padre ama al Hijo, pero como vio que nos iba a entregar a su Hijo, nos hizo aceptos en Él. Esto es algo maravilloso. La palabra aceptos aquí viene del griego 5487, que significa conceder gracia, favorecer, y aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Una de las ocasiones en que aparece es obviamente aquí en Efesios 1:6 y la otra es en Lucas 1:28 cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice, saludos mujer favorecida o mujer llena de gracia. Es esa palabra mujer acepta. Miren hermanos, todos luchamos con la batalla de la aceptación, unos más que otros, pero todos hemos hecho muchas cosas con tal de sentirnos aceptados. Por diseño, tenemos la necesidad de sentirnos aceptados, de sentirnos aprobados, de sentirnos útiles, de pertenecer a algo. Lea quería ser aceptada por Jacob. Jacob quería ser aceptado por Esaú. Esaú quería ser aceptado por su madre. Muchos oyentes de Cristo querían ser aceptados por los fariseos. Pedro negó a Jesús para ser aceptado por la multitud reunida. Pablo persiguió cristianos para construir una identidad que quizá le permitiera ser aceptado, tal vez como el próximo sucesor de Gamaliel. Saúl no esperó a Samuel ni mató el ganado y el rey de Amalek para ser aceptado por el pueblo. Esther participó en un concurso sexual para ser aceptada. Josías murió por buscar la aceptación de Acab. Los falsos profetas en tiempo de Jeremías profetizaban mentira para ser aceptados por los líderes políticos y religiosos. La búsqueda de aceptación es una batalla de todo ser humano y muchas veces define nuestro comportamiento. Por eso es tan importante. Por eso vemos que fueron los que buscaron y hallaron su aceptación en Dios, aquellos que Dios más usó.
Josué no se molestó por ser aceptado por la esposa del Potifar, porque sabía que Dios lo aceptaba, y por eso llegó a ser el segundo de Faraón. David no buscó ser aceptado por Saúl, porque sabía que a Dios lo había ungido como el próximo rey. Jeremías prefirió hablar la palabra dura de Jehová que buscar la aceptación del rey y del pueblo. Y aunque lo quisieron matar y aunque lo metieron en un pozo, Dios lo respaldó. Los discípulos de Cristo pudieron seguir a Cristo al no buscar la aceptación de los fariseos ni de las multitudes. Pablo, después de su conversión, nunca más volvió a ser esclavo de la búsqueda de aceptación que antes lo caracterizaba, porque su encuentro con Cristo le hizo entender que Dios lo había aceptado en Cristo y eso era lo más grande. Gálatas 1:10. Hermanos, es muy importante saber que no necesitamos de la aprobación de las personas para vivir con gozo y seguridad. Ya tienes el me gusta del Dios creador del universo. El sabernos aceptos y recibidos es una de las cosas que nos va a fortalecer en medio de las dificultades de la vida y ante el rechazo de las personas. Pablo dice, si a mí que fui asesino, perseguidor de cristianos, Dios me recibió, fue para ponerme de ejemplo, que no importa cuán terrible sea tu pasado, Dios te aceptó en Cristo. Martita, no sé si me ayuda con Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces Pablo dice, yo ya no estoy buscando agradar a los hombres, ya no me esclaviza la búsqueda de aceptación de los hombres. Ahora me sé acepto en Cristo y por eso les sirvo. Hermanos, el rechazo sigue siendo la pesadilla de muchos y el anhelo de ser reconocido como agradables es evidente en las redes sociales. Quizá es aceptable para el mundo, pero un cristiano que sabe quién es en Cristo y que se sabe acepto en Él, no será más esclavo del rechazo, ni usará las redes sociales para sentirse aceptado. Adán pecó y fue rechazado, y con él fuimos rechazados nosotros, y el rechazo nos marcó desde la caída. Pero Cristo absorbió ese rechazo en la cruz y esa vergüenza en la cruz, y en Él somos aceptos y en Él somos amados por estar en el amado. A diferencia que los hombres te aceptan por tu físico, por tu dinero, por tu conocimiento, por tu generosidad, Dios te aceptó por su buena voluntad, porque se le dio la gana, pudiendo rechazarnos, pudiendo pasarnos por alto, pudiendo matarnos, pudiendo destruirnos por nuestro pecado, decidió vernos con amor. Quiero hacer un paréntesis y voy a tratar de hacerlo muy corto porque quiero una segunda parte del tema, es estas razones de por qué Dios esto, pero de manera muy general a la doctrina de que la salvación depende solo de Dios y que es un decreto eterno, por lo tanto, no se puede conseguir ni perder sin la intervención de Dios y que solo los elegidos de Dios serán salvos y que Dios eligió solamente a algunos para salvación y pasó por alto a otros para juicio. Se le llama comúnmente calvinismo, algunos lo llaman también como las 5 doctrinas de la gracia y también se le conoce como la teología reformada. Quiero aclarar que esta doctrina no la inventó Calvino. Su principal expositor es Pablo y el Espíritu Santo en las Escrituras, pero se le conoce así porque Calvino fue el teólogo que más escribió al respecto de esta doctrina en la historia, porque él creía que la Biblia era la verdad. Sin embargo, no ha sido el único defensor ni el primero. San Agustín fue de hecho el primero que más escribió porque fue atacado por Pelagio. Cuando San Agustín en sus confesiones, él escribe que si no hubiera sido Dios el que hubiera movido su corazón, y Pelagio lee sus confesiones, él se empieza a pelear con Agustín porque Pelagio creía que el hombre era bueno por naturaleza y Agustín dice no, el hombre está incapacitado para buscar de Dios. Esto mismo, digamos, en la Suma Teológica de Tomás de Aquino, él escribe la predestinación de la misma manera que San Agustín y de la misma manera que Pablo, escribiendo que solo los predestinados y los elegidos antes de la fundación del mundo serían salvos.
Lutero, la mayoría de los reformadores confirmaron lo mismo. De hecho, Lutero escribió un libro que se llamaba La esclavitud de la voluntad, explicando que la voluntad, que el libre albedrío como lo concebimos no existe. Somos esclavos del pecado, según lo dice Romanos 6 y Juan 8 en las palabras de Cristo. Esta doctrina está registrada en la mayoría de las confesiones de fe, entre ellas los cánones de Dort, la confesión y los catecismos de Westminster, la confesión bautista de Londres. Fue defendida y predicada por Jonathan Edwards, el líder del Gran Despertar en los 1700, y por John Wilfeld, que siguió a Jonathan Edwards. Fue predicada por Spurgeon, y Spurgeon decía que calvinismo era solo el apodo para lo que él llamaba cristianismo bíblico, que ministró alrededor de los finales de los 1800 a mediados de los 1950. Otro defensor fue Martin Lloyd-Jones, y en los últimos años ha sido defendida y expuesta por R.C. Sproul, John Piper, Timothy Keller, John MacArthur, Albert Mohler, Don Carson y Paul Washer, entre otros, ¿verdad? Sin embargo, en toda la historia esta doctrina ha sido fuertemente atacada. Atacaron a Pablo, Pelagio atacó a Agustín, Severto atacó a Calvino, otros atacaron a Lutero, y hoy muchos la defienden, pero también muchos la siguen atacando. Ahora, cuando nosotros investigamos, digamos, uno de los principales expositores de quien la ataca fue Arminio, después de Calvino, que obviamente falleció hace muchísimo tiempo, pero que sigue existiendo el arminianismo. Y realmente lo que defiende el arminianismo es la libertad humana, es la independencia humana, es la capacidad humana para elegir a Dios. Esto lo niega la Biblia. Jesús dijo que nadie era libre, que éramos esclavos del pecado. Pablo lo repitió y explicó con detalle en Romanos. Y por eso es importante que nosotros sepamos un poquito de la historia, porque la mayoría de iglesias en Latinoamérica, la mayoría de iglesias pentecostales todavía creen que la salvación se pierde. De alguna manera esas son las implicaciones, pero lo que Pablo nos está queriendo, o sea, el énfasis de mi enseñanza, de la enseñanza de Efesios, de la enseñanza de Cristo, no es que la salvación no se pierde, como lastimosamente se tiende a popularizar. Claro que es una implicación, pero el énfasis es que nuestra salvación nos supera, es que Dios nos amó antes de que existiéramos, y eso debe de asombrarnos. Juan 5, 39 y 40, Jesús dice: examinen las escrituras, aunque no se dan cuenta que ellas dan testimonio de mí, pero aún así no quieren venir a mí para que tengan vida. Jesús está diciendo que la voluntad humana no quiere llegar a Él. La naturaleza caída no quiere a Dios ni le busca. Romanos 8:7 dice que la naturaleza de la carne siempre está en oposición a Dios. Habiendo mencionado rápidamente esta controversia que no ha sido breve ni leve dentro del conglomerado del cuerpo de Cristo durante toda la historia de la iglesia, es importante preguntarnos por qué Dios nos reveló estas verdades en su palabra. O sea, ¿qué espera Dios al darnos esta convicción? Dios ocultó varias cosas. Aunque Dios ocultó lo que va más allá de esta doctrina, no sabemos ni podemos explicar por qué Dios eligió a unos y a otros no. Las razones de su elección pertenecen a las cosas secretas y no reveladas de Dios. Pero ¿por qué nos reveló a nosotros que Él escogió a algunos antes de la fundación del mundo? ¿Por qué quiso que supiéramos eso? Y aquí quiero que Deuteronomio 7, del 6 al 8, quiero explicar en base al pueblo de Israel. La Biblia dice que Dios eligió al pueblo de Israel, y aunque lo dice en muchos pasajes, en Hechos 13, 17, dice el Dios de este pueblo de Israel escogió, y es la misma palabra escogió de Efesios 1, 5, a nuestros padres, y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con su brazo levantado los sacó de ella. O sea, ¿por qué Dios nos escogió? ¿Por qué Dios quiere que sepamos que nos escogió? Otro, cuando tengas Deuteronomio 7, del 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos,
sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. La razón por la cual Dios escogió a Israel, y se la dice bien clara, es no porque eran los más grandes, no porque eran los mejores, al contrario, eran los más pequeños, sino porque Dios te amó. O sea, la razón es porque el Señor os amó, dice el verso 8. Deuteronomio 9, del 4 al 6. Deuteronomio 9, del 4 al 6. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra de Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. Es bien interesante porque Dios le dice claro, y nos está hablando a nosotros, ¿por qué Dios nos eligió? Y la primera respuesta es, ten muy claro que no es por bueno, ten muy claro que no es por tu justicia, ten muy claro que no es por tus méritos, ten muy claro que no es por tus obras. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que esto produzca en nosotros el conocimiento de que Dios nos predestinó antes de que existiéramos. Lo que Dios quiere es que no nos enorgullezcamos. La razón por la cual Dios nos revela que nos eligió antes de la fundación del mundo es para darnos victoria sobre el orgullo. Cito a Juan Calvino, la doctrina de la elección nos edifica firmemente en la fe, nos adiestra en la humildad y nos eleva a admirar la infinita bondad de Dios para con nosotros, inflamando alabar esa bondad con el más exaltado acento. Cuando creemos en Cristo y nos enteramos que Dios originalmente nos dio todo y que fuimos ordenados antes de la fundación del mundo para la fe en Cristo y escogidos para heredar vida eterna, obtenemos la seguridad inexpugnable de nuestra salvación. Esto debe ser causa de humildad en los santos de Dios, al ver que se hace tal diferencia de condición entre aquellos que por naturaleza son todos iguales. Ahora bien, ¿qué género de gratitud demuestro si después de recibir tan preeminente beneficio no me considero mayor deudor que aquel que no recibió ni una centésima parte? Juan Calvino dice que una de las cosas que esta doctrina debe de producir en nosotros es humildad. Humildad porque Dios nos está humillando al decirnos, no fue por nada que yo viera en ti, no fue por nada bueno que yo viera en ti, fue porque a mí se me dio la gana amarte. Pero sigamos. ¿Por qué Dios quiso que supiéramos que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo? Y aquí quiero que Martita Arturo me ayude a leer Isaías 51, 12 y 13. Yo mismo soy tu consolador. ¿Quién eres tú para tener miedo de hombres mortales que son como la paja? ¿Ya te has olvidado del Señor, tu Hacedor, que extendió los cielos y estableció la tierra? Todo el día lo pasas temiendo la furia del que te oprime y amenaza con destruirte. Pero, ¿en dónde está la furia de ese opresor? Dios le habla al pueblo y le dice, ¿quién eres tú para que temas al hombre? ¿Acaso te has olvidado que yo creé la tierra, que yo extendí los cielos, puse los cimientos de la tierra? ¿Por qué estás temblando ante la furia del opresor? O sea, Dios le está recordando, Dios nos está recordando la predestinación, nos está recordando que Él nos amó antes de la fundación del mundo para darnos victoria sobre el temor. Javier, Romanos 8:15. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos,
Abba Padre. Fuimos predestinados ¿para qué? Para ser adoptados y para recibir herencia. Y vean cómo Pablo conecta el ser adoptados con la victoria sobre el temor. ¿Por qué Dios quiso que supiéramos que Él nos había predestinado antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos? Para que venzamos el temor, para darnos victoria sobre todo tipo del temor, para que el temor ya no nos gobierne. ¿Por qué? Porque estamos seguros en Él. Nuestro origen es en Él. Y si nuestro origen está en Él, no tenemos motivo para enorgullecernos. Y si nuestro origen está en Él, no tenemos motivo para temer a ningún opresor, ni a ninguna amenaza, ni ningún riesgo. ¿Por qué? Porque el más grande hizo el mundo para nosotros y nos adoptó para liberarnos del temor. Y termino con ¿por qué Dios quiere que sepamos que somos aceptos en Él? Carlita, primera de Timoteo 1:12-16. Al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque le hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo explica y dice 2 veces, fui recibido a misericordia. Había sido blasfemo, había sido perseguidor, injuriador, pero fui recibido a misericordia y la gracia del Señor fue más abundante con la fe y el amor de Cristo. Por eso, dicho en otras palabras, ¿verdad? Ya no temo el rechazo. Dios quiere que sepamos que en Él somos aceptos para darnos victoria sobre el rechazo, para que no nos gobierne ni el rechazo, ni la búsqueda de aceptación, ni tampoco las memorias de nuestro pasado, porque aquí Pablo no se olvida de lo que fue y dice, yo era el primero de los pecadores, pero hoy soy apóstol, hoy tengo un valor, hoy tengo una tarea que cumplir, hoy soy ejemplo de los que habrían de creer en Cristo para vida eterna. Su identidad cambió y por eso nos comparte estas verdades, porque quiere que penetren profundamente en nosotros de manera que nuestra identidad cambie. Dios quiere que sepamos que Él nos salvó desde antes de que el mundo existiese. Él nos amó, nos eligió y a su tiempo Él nos llama primero para que no tengamos orgullo, porque somos vasos de barro con un entendimiento limitado, pero con la suficiente inteligencia para saber que no fue por nada en nosotros que Dios nos amó. Segundo, para que no tengamos temor. Pues desde antes que Dios creara el mundo y siendo Él el creador de todas las cosas, nos dijo, eres mío o eres mía. Y tercero, para que no sigamos buscando la aprobación de los hombres, sino que sabiéndonos aceptos en Él, le sirvamos a Él con todo nuestro corazón. Esa fue la clave de Cristo. Esa fue la clave de su vida exitosa, de su vida feliz, conocer su origen y su destino. Y varias veces Él dice, el Padre ama al Hijo y le ha dado todas las cosas. Lo dice, está registrado en Mateo, está registrado en Lucas y está registrado en Juan. El Padre ama al Hijo, el Padre estaba consciente, estaba seguro, estaba firme en el amor que el Padre le tenía. El amor de Dios, la revelación que tengamos del amor de Dios va a ser el antídoto del orgullo, va a ser el antídoto del temor y va a ser el antídoto del rechazo.
Lo que Dios quiere que sepas en esta noche es que Dios siempre te ha amado y te amará. Toda voz de superioridad, toda voz de menosprecio, toda voz de soledad y toda voz de temor es una voz mentirosa. He querido siempre dejar algunas preguntas para reflexionar, pero quiero que te preguntes, ¿qué te provoca saber que no fue por nada de lo que has hecho o ibas a hacer que Dios te amó ni que eres salvo? Que no fue porque pasaste al frente un día o porque repetiste una oración o porque, claro, esos fueron los momentos en que Dios te llamó, pero no fue esa la razón, ni el origen, ni el inicio de tu salvación. Pudiste comprender en esta noche que aunque en tu mente y en tu historia tú creías que tú le buscaste, en realidad era Él el que te estaba atrayendo en amor. Logras notar cuán infundados han sido y son todos los temores que en algún momento vienen a nuestra vida. Lograste ver ese sarcasmo con el que Dios en Isaías nos pregunta, ¿cómo se te ocurre temerle al hombre? Si yo hice el mundo para ti, si yo te amé antes de la fundación del mundo, si yo te puse en el mundo, ¿cómo vas a temer? ¿Cómo vas a estar temblando ante la furia del opresor? Puedes traer a memoria todas aquellas acciones que has hecho buscando la aceptación de otros y que ya no deben de seguirse repitiendo en tu vida. Dejas que el ser acepto penetre y transforme tu identidad a partir de ahora. Vas a disfrutar de aquí en adelante en tu interior y como convicción que eres amado y acepto en Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias. Estamos asombrados, Señor, al entender que no fue por nuestra justicia, que no fue por nada bueno que hubiera en nosotros, que no fue por nuestros méritos ni por nuestras obras, que ni siquiera habíamos nacido ni llegado a existir, pero tú nos habías amado antes de crear el mundo. Pensaste en nosotros en tu mente aún antes de que existiéramos y marcaste el fin de nuestro viaje. Marcaste nuestro destino y nos vas a resucitar en el día final. Señor, permite que estas verdades penetren en nuestro corazón y transformen nuestra identidad. Señor, permite, Señor, que a partir de ahora podamos ser envueltos, cobijados, abrazados por tu amor, el cual ya es una realidad, pero a veces somos nosotros los que no conectamos con Él. Señor, haznos libres en esta noche de toda búsqueda de aceptación, de todo temor, de todo rechazo y también de todo orgullo. Señor, es lamentable que algunos al entender esta doctrina, lo que ha producido en ellos es orgullo cuando tu interés es que produzca en nosotros humildad y un mayor reconocimiento de que somos deudores a tu gracia, un mayor deseo de servirte y de responder a ese gran y profundo y eterno amor con el cual nos has amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.